El Batallón. ¿Qué tal? Bienvenidos a otro batallón. Hoy KZ-ZSN Pro 2. Este que fue el audífono que llegó como sorpresa de KZ. Yo me imagino que porque se imaginaban que no iban a vender tanto, entonces lo vendieron con esta táctica medio extraña. Pero bueno, ya llegó, ya está aquí, aquí está la review. Precio $15. No lo he visto ni más caro ni más barato. Este sí lo he visto parejito en $15, así que parece que ese será el precio final. Como siempre, si pueden esperar una oferta, pues mejor. Construcción, a mí se me hace buena. Tiene esta plaquita como metálica. Y lo demás es la resina. En comodidad está muy cómodo. La verdad es que yo creo que cualquier tamaño de oreja o oído le va a quedar bien. Así que por ahí, palomita. Para moverlo, potencia. Bien fácil. Cualquier celular que tengas, lo va a mover. Lo cual lo hace muy bueno porque pues es económico de $15 y no necesitas nada para amplificarlo. Así que también ahí palomita para KZ. Sonido. Vamos a empezar graves. Son potentes. Yo diría que muy potentes. Aunque si eres basshead, probablemente aún así te hagan todavía falta graves. Están bonitos, son potentes. Y yo diría que son como secos. Porque si es así el pum, pero así seco, seco, pum, pum. Y suena muy bonito. La verdad es que yo creo que este driver que le metieron el nuevo está muy bueno para hacer graves, ¿eh? Así es que yo creo que lo van a seguir usando en otros audífonos. Medios. A pesar de que el grave es muy potente, los medios no se escuchan escondidos, ¿eh? Ahí están presentes. ¿Y cómo suenan? ¿Suenan bien? No diría que es lo mejor del audífono, pero suenan bien, me gustaron. Sobre todo si a ti te gusta escuchar cuerdas o voz de mujer. La voz de mujer me gustó mucho en este audífono. Así es que ahí bien. Agudos. A ver, justo aquí quería ir. La firma, ¿cómo sería? La firma sería como una en V, que son... Es que no es V, yo creo que no bien como una U. Muy potentes los graves. Medios no están tan atrasados, pero aquí es donde viene un relajo. Los agudos están muy, muy, muy elevados, ¿no? Entonces, advertencia. Eres sensible a los agudos, no es para ti. Si están muy elevados. Ahora, no están tan elevados como en el KZPR3 que de veras sí llegaban a lastimar mucho. No, estos están más controladitos. Pero sí son muy elevados. Sobre todo con las ear tips que vienen incluidas, que son estas. Les voy a ser sincero, me lo puse. Y yo creo que a los 15 minutos, 20 ya me había cansado y me lo tuve que quitar. Pero aquí viene un hack o un tip que les voy a dar. No usen estas. Digo, si eres amante de los agudos, pues sí úsalo con estas, ¿verdad? Pero si te llega a molestar después de estos 15 o 20 minutos que te digo, póngale unas gomitas. No importa la marca, ¿eh? De hecho estas son de... Si mal no recuerdo, son de AudioSense. Venían con algún audífono que compré. Pero vean qué angostita es la boquilla. Muy angostita. Bueno, al ponerle esta, los agudos ya no me molestaron. De hecho, bajaron bastante siendo detallados. Entonces me gustó. Ahora, sí me llegaron a cansar, pero ya no a los 15, 20 minutos. No estás seguro que 20 minutos son 4 o 5 canciones. Ya me empezaron a cansar hasta como los 45, 50 minutos. Que de todos modos, recomendación, no escuchen más de una hora seguida sus audífonos para cuidar un poquito el oído. Pero bueno, ya con eso, este tip que les doy, bajan mucho los agudos. Así que ya con unas ear tips con orificio pequeño, yo diría que solo que seas muy sensible a los agudos te va a molestar. Si eres normal a sensible, van a estar ya bien para ti. Ahora, lo mejor de estos audífonos, y ahorita vienen por eso la comparación, te los pones y lo primero que te das cuenta es el soundstage, que es el cómo se escucha los instrumentos, ¿no? Bueno, se escuchan lejísimos, bueno, no lejísimos, es muy amplio. Así es que si a ti te gusta el soundstage amplio, estos son para ti. Y suena muy bonito. La separación instrumental, por el precio, que es $15, híjole, yo creo que lo pongo en el top 3 a lo mejor.
Y eso es a lo que voy. En cuestiones, en ese tipo de cuestiones técnicas, si a ti te gusta el soundstage amplio y la separación instrumental, es para ti. Yo creo que en soundstage por $15, yo creo que de los que he hecho review, este es el número uno. Si a ti te gusta amplio, es para ti. Separación instrumental, yo creo que anda en top 3. Se da su. Así que su tiro, su pelea con el. Yo diría que con el Krilla. Y pues de hecho el Krilla para mí era el mejor en separación instrumental. Ahí se va este, ¿eh? Está muy buena ahí la pelea. A ver, ¿para quién es? Insisto, si te gusta ese aspecto del soundstage amplio es para ti. ¿Te gustan los detalles en los agudos? Es para ti. Eres basshead, te va a faltar grave, pero aún así es muy potente. Y ahí viene mi primer comparación. Vamos a compararlo con el ZS10 Pro X, que para mucha gente es de los mejores audífonos de KZ. De hecho, si vemos la construcción, te voy a enseñar. Son casi iguales, ¿no? Más cambia el color y la plaquita, esta es diferente. Pueden ver, son iguales. Este tiene más drivers. Ah, no les dije, este es un dinámico y un armature. Este me parece que es un dinámico y 3 armature. Estoy casi seguro que así es. Y creo que merece la comparación. Estamos hablando que este anda como en unos 30. Bueno, lo he visto, lo más barato que lo he visto es 25. Y lo más caro 35 contra 15. Diferencias. Si tú usaste este y te faltó grave, ve por este. Este tiene grave más potente que el Pro X. En medios, ahí se van. En agudos, los dos llegan a molestar un poquito los agudos. No molestan, más bien cansan. Si bien este los tiene más controlados, también después de unos 40 minutos te puede llegar a cansar. Entonces yo diría que el Pro 2 es como el mini Pro X. Es como el hermanito pequeño. Y yo no sé si pequeño, porque a lo mejor si a ti este te aburrió porque te faltaron graves, aquí los vas a tener. Y es igual de cómodo y vale menos. Ahora, en cuanto a soundstage y separación instrumental, que esto es por lo que se hizo muy famoso. Híjole, en soundstage yo sentí más amplio este. Así es que si tú vas a eso del soundstage, esto es para ti. Eres gamer, te gusta saber dónde está todo colocado. Estos dos son para ti, cualquiera de los dos. Ahora, por el precio yo me iría a este, es más barato. Separación instrumental, a ver, aquí sí este es un poquito mejor. Si bien este es muy bueno para los $15, este sí es más detallado. Alcanzas a escuchar otras cosas, más bien la posición la escuchas un poquito mejor aquí, la separación. Así es que yo te diría, a menos que seas muy sensible a los agudos, yo te diría que te ahorres $15 y vayas por este. A menos que tampoco te gusten unos graves tan potentes. ¿Quieres algo más equilibrado? Vete por el Pro X. Y bien, otra comparación. Sí, no podía dejar pasar estos. Un poquito más caros, pero son de la misma familia. El CSA Rhapsody también ya está la review en el canal, la pueden ir a ver. ¿Por qué los quiero comparar? Porque siento que el Rhapsody es la combinación de estos dos. ¿Por qué? Separación instrumental es igual de buena que en el Pro X. Es más, yo a mi gusto, a mi oído, creo que es un poquito superior en el Rhapsody. No, yo diría que igual, sí, igual. La misma separación instrumental. ¿Qué diferencia tiene el Rhapsody? Sus agudos no te van a molestar, no cansan tanto como estos dos. Eres sensible a los agudos, ve por el Rhapsody. Precio, el precio está bien raro. Lo he visto, lo más caro que lo he visto son 50 y lo más barato es 35. Pero el precio fluctúa casi cada 4 o 5 días, entonces pésquenlo cuando esté entre 35 y 40, ¿no? A 35 pues vale lo mismo que este cuando está caro. Graves. De estos tres, mira, para que sea más fácil. Vamos a poner las cajitas y el Rhapsody. Muy fácil para que sean. ¿Eres amante de los graves? El más potente es el Rhapsody. Le sigue el Pro 2 y le sigue el Pro X. ¿Eres amante de los agudos? Nos vamos a ir al revés.
Ve por el Pro 2, luego el Pro X y luego este. Soundstage. Pues yo diría que están así y empatados estos dos. Separación instrumental es al revés. Estos dos y este. Esto va a ser cuestión de gustos. ¿Cuál recomiendo yo? Vamos a irnos por precios. Yo, Carlos, a mis gustos. Si tuviera poco presupuesto, o sea, si sí estuviera apretado de presupuesto y dijera no me alcanza para el Rhapsody, porque este ya se va entre 35 y 50. Yo, a mis gustos personales, yo me quedaba con el Pro 2. ¿Por qué? Porque yo prefiero los graves de este que son un poco más potentes. Y lo de los agudos yo lo resolví con las Ear Tips. Y aparte lo mueves con cualquier celular. O sea, hay $15. La verdad es que yo, si solo tuviera ese presupuesto, me quedaba con el Pro 2. Ahora, si tuviera un presupuesto amplio y pudiera, me alcanzara para los tres, dijera, yo sí tengo mis 45 o 40 dólares. Puedo comprar uno de los tres. A mi gusto personal, teniendo ese dinero, yo me iba por el Rhapsody. Graves muy potentes, la misma separación instrumental. Solo el Soundstage es un poquito más comprimido aquí, pero son súper divertidos. Eso sí, aclaración, nota importante, son muy grandes. Si tú tienes oído o oreja pequeña, no te van a quedar. Vamos a hacer la comparación con el Pro 2. A ver si se alcanza a ver bien. Vean nada más. A lo mejor de frente no se ve tanto, dicen, es la colita. No, véanlo de lado. O sea, este sí es una monstruosidad. Ahora, yo que soy de oído grande y oreja grande, me quedo con el Rhapsody. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Por entre 15 a 25, entre 15 y 30 dólares, yo me iría por este. Te digo, a menos que seas muy, muy sensible a los agudos. Que aún así este te podría llegar a molestar un poquito. Insisto, ¿por qué me quedo con este? Por los graves. Los graves de este me gustaron más. Y el Soundstage es más amplio. Si tú buscas eso, este es para ti. Pero mi favorito, el de Carlos. No, no vamos a coincidir todos, la verdad. Para mí, mi favorito de estos tres, estos híbridos, el Rhapsody. De hecho, ya hasta le cambié el cable. Ya le puse un cable más bonito. Este va a ser para mí. Estos dos, la verdad es que no sé. Yo creo que voy a acabar vendiendo el Pro X porque es el que menos voy a usar de los tres. Y este me lo voy a quedar. Ay, es que ¿saben qué? Me puse a jugar bueno, así que Xbox con este. Y suena bien bonito. La verdad es que me gustó mucho este para jugar. Así es que yo creo que eso voy a hacer. Así es que pronto pondré este a la venta, yo creo. Hasta aquí la review, perdón si estuvo muy larga. Definitivamente se me hizo bueno. Insisto, a menos que seas muy sensible a los agudos. Buena recomendación. Nos vemos en el siguiente video. Vienen unboxings y viene una review que me tiene muy emocionado. Que es la del TrueTear 0 rojo. Tiene mucho que quiero hacerla y por fin va a salir. Gracias y nos vemos. Adiós. El Batallón.